estamos de regreso, mis amigos, listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con esta cita del escritor estadounidense Mark Twain. Dice: dejar de fumar es fácil. Yo ya lo dejé unas 100 veces. Que pasen los litigantes. Él no puede tomar medidas extremas sin supervisión médica. Con este método me está resultando y lo estoy logrando. Buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Claudia, Sí, doctora. tú eres la demandante de este caso. Alfonso es tu esposo, ¿no? Sí, Sí. él es mi esposo, Es tu doctora. esposo. Bueno, explícame, por favor, por qué lo estás demandando y lo que pides para resolver esta situación. Ay, doctora, evidentemente se puede dar cuenta que él está... Bueno, las jaulas son para los pájaros. Acá él está enjaulado, parece un canario, pues porque vea cómo viene. Concretamente lo que necesito, doctora, es que se quite ese aparato, esa jaula que se ve ridículo, absurdo. Pero. ¿Por qué? Porque, doctora, evidentemente es una locura, es algo absurdo Pero lo es que le que está tú eres la haciendo. única que no aceptas eso. Espérate un momento. Me tiene desesperada, doctora. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Hace 10 años que nos casamos. Oh, llevan 10 años casados. Sí, doctora. Ok, perfecto. ¿Por qué este hombre tiene puesto eso en su cabeza? Eso mismo me pregunto yo, doctora. Porque vino un amigo... Tú lo sabes muy bien. Amigo, No, tú lo sabes muy bien. Acabar con mi hogar. Llevábamos una relación acabar bonita, con el hogar? normal. Yo tengo una hija, la cual tiene 18 años. Él vino, el amigo, un fulano que vino a hacerme la vida, un yogur, como se dice. ¿Por qué? Le metió la idea a él de, déjame hablar, ya, por favor. Le metió la idea en la cabeza y le metió la cabeza en esa jaula diciendo que él evitaba fumar porque se desespera por fumar. En otras palabras, tu marido es un fumador empedernido. De tiempo completo, doctora. Ok. Y entonces él ha estado deseoso de dejar de fumar. Sí, Claro, doctora. él dice que él quiere dejar de fumar, pero tiene que primero, doctora, todos los métodos que tener he utilizado. fuerza de voluntad. A Él ver, ha utilizado todo, métodos... hecho de todo, A ver, no he oye, podido. pero En los ya... 10 años que tú estás casada con él, ¿cuántas veces este hombre ha tratado de dejar de fumar? Bueno, la verdad, doctora, él ha cogido métodos caseros que llamamos. Hasta una vez salió, pues, por ahí en internet que vio que tostó cilantro, se lo puso en la boca. No fue y por él internet. Cuando él fumaba, Eso él no decía es que por le sabe internet. horrible. Lo intentó, Es un pero método él indígena. nunca ha ido con profesionales. A ver, mi demanda es la siguiente en concreto, Eso doctora. es un método Primero, indígena. que se quite esa jaula, y segundo, que trate con personal calificado que realmente existe, pero ante todo que ponga ¿Pero qué calificado? voluntad. ¿Qué Por calificado? ¿Qué profesionales, hay personal? psicólogos, ¿Cuáles médicos, qué sé yo. profesionales? Ok. Pero eso ¿Cuáles es un ¿Cómo te está profesionales? absurdo. afectando a ti el que él utilice esto en su ¿Cuáles cabeza? En profesionales? todo, ¿De qué doctora. sirve? Primero que todo, la vida social. A mí me da vergüenza salir con una persona así, asusta a todo el Pero mundo. será Sin la duda Ya vio alguna. que llegábamos y mire, la gente no hace sino reírse. Sin duda alguna. Segundo, en la será casa, la él se única pone que no me estresado, me insulta, me trata mal cuando a él le da ansiedad, Pero le si ¿Tú da me estás sabes. diciendo a mí que él está viviendo 24 horas al día, Ye- 7 días a la semana, Lleva con 2 esto en su semanas, cabeza? 2 semanas de tortura, doctora, horrible, horrible. Pero me ya ha no sé qué hacer. funcionado, doctora. No he probado un Ok, cigarrillo. entonces tú lo que quieres es que se quite eso de la cabeza y que Sí. busque un método aprobado, convencional, para dejar de fumar. Eso es, doctora. Si Eso es existiera, tanto- si Ok, existiera, ya perfecto. serían millonarios. Ya te entendí. Téngalo Ok, por seguro. Alfonso, ven acá, acércate primero, que te quiero ver. doctora. Ven. Ven que te quiero ver. A ver. ¿Qué cosa es lo que tú tienes encasquetado en tu cabeza, hijo? La jaula, doctora, pero es que aquí es... Pero espérate un momento. Esta jaula, ven acá. Esto tú no te lo puedes... Tú no te puedes No quitar. tengo las llaves. ¿Quién tiene las llaves? Mi amigo.
¿Cómo? ¿Un amigo tuyo? Sí, un amigo de la infancia, José. Nos criamos juntos y él nos acompaña. Ella lo conoce muy bien. Ay, yo conozco. Ok, date la vuelta, a ver. Es un loco peor Ahora que... dime esto, ¿qué cosa es eso rojo que está prendido dentro de Es tu un cabeza? localizador, un GPS. ¿Para qué? Para que José me controle de que yo no me voy para una ferretería, no voy a ir a buscar cómo me saco los candados. Él lo hace constantemente. Doctora, Él me tiene vigilado. ¿Hace cuánto Él tú creyó fumas? más en él, confío más. Doctora, desde los 16 años, ¿Y qué edad más de tiene? 26 años. Llevan yo más de fumaba, 26 más años. de Ok, 26 años. ¿cómo te está afectando? Doctora, me pongo nervioso, me pongo ansioso. Mi padre murió hace mes y medio. Mi padre también fumaba. Nosotros fumábamos los dos. ¿Y de qué murió? Él tuvo una efisema pulmonar. Estuvo 27 días en cuidados intensivos. Yo padecí o vi lo que él padeció, todo lo que sufrió. Sencillamente se desconectó él mismo 2 veces, no quería seguir pagando eso. Al final me imagino que debe haber muerto de un cáncer de pulmón. Desafortunadamente, Cáncer, tocó que sacarlo con los pies para adelante. pero es bien radical lo que estás haciendo. Tengo que hacerlo, tengo que lograrlo. Yo sé lo que padeció mi padre y no quiero ver lo mismo, Ok, ni sentirlo siquiera, gracias. ni cerquita. Ok, vuelve. Doctora, es tan radical lo que le está haciendo que el otro día a él le dio como se empezó a ahogar, empezó a ahogarse, no podía ¿Sí? respirar. Y yo no tenía la llave, doctora, esa angustia, imagínese, yo no tenía esa llave para que me le abriera esa llave porque Doctora, yo pero no tengo es que- la forma de ¿Tienes hacerlo. alguna evidencia de lo que me estás diciendo? Sí, pues doctora, Es que, tengo doctora, evidencia no, de él. Antes de eso, doctora, la verdad yo quisiera decirle, A ver, dime. para un fumador es tan placentero tomarse un café, fumarse un cigarrillo. Yo creo que no hay... Esos momentos son Comer inolvidables. y fumarse un cigarrillo. Exacto. O después de hacer el amor. ¿Qué? Ahora resulta que se volvió una licuadora. Yo no sé hasta dónde me quiere, no sé qué es lo que quiere. Oye, Generalmente era Oye, una no vez sea por semana. mentiroso. ¿Y ahora? Falso, doctora. Ahora son 3, 4 veces, Eso 5 es veces. falso, doctora. Imagínate, sé con lo una que gana quiere. tuya de fumar. En lugar de ayudarme, Oye, me eso está es falso. perjudicando, me hace Doctora, retroceder. aquí tengo una evidencia de que lo que él está diciendo ahorita es falso. A ver. ¿Cómo se me va a despertar siquiera las ganas con él? No es Mire falso, que no la es forma, falso, ¿quién le van a dar acéptalo, ganas con una acéptalo. cosa de esas, Di doctora? las cosas como son. ¿Cómo? Mire cómo él duerme. Di las Bueno, cosas señor como director, son. ponga para que vea que el señor duerme. Mire cómo él duerme. A ver, ¿qué ganas voy a tener con un robot de esos ahí? No, doctora. Porque usted miente, aquí no venga a mentir, ¿Cuál diga la mentir? verdad. ¿Cuál mentir? Estoy Ok. diciéndole a la doctora la verdad. Es una situación Pero ¿por qué horrible, me doctora, en incita? la casa. Doctora, además de eso, en cada comida, en cada cosa, no, ahora ella nunca se tomaba un café. Ahora prepara todos los cafés del mundo y a toda A hora. ver si se le quita esa cuestión, esa Eso es jaula, ayudar, doctora. eso es No. ayudar, eso es colaborar. No, es casi eso es sadismo, ¿verdad? apoyarme. Es sadismo hacia ti. Exacto, eso es lo que Es estoy viendo, sadismo, usted doctora. es un sádico, sí. Déjeme No. decir una cosa, yo este caso... Ahora yo soy el sádico, yo le voy a eres tú contar la que algo me a estás usted, haciendo le voy a esto. hacer una confesión absoluta y total. Yo este caso lo estoy sufriendo a un nivel que ustedes no se imaginan. Porque mi público me conoce hace muchos años y saben que esa es una de mis dilemas y de mis tragedias en la vida. Yo soy fumadora, he intentado, como Mark Twain, 100 veces de dejar el cigarrillo y me cuesta mucho trabajo. Es una adicción Así estoy. horrenda. Yo he llegado a tener pensamientos tan radicales como este señor. Es que es lo que Y pido, estoy que me teniendo apoye, graves problemas aquí, que me apoye. de verdad, porque siento la desesperación que siente él por dejar de fumar. Porque yo también quiero dejar, porque creo que es un vicio horrendo que afecta horriblemente mi rendimiento humano. Es complicado. ¿Quién tiene testigos en este caso? Yo tengo testigos. Yo Y también tú tengo también tienes testigos. Vamos a hacer un corto receso. No se vayan, regresamos enseguida.
Yo quiero saber hasta cuándo tú pretendes tener la jaula en la cabeza. Para que este método sea efectivo, el señor tuviera que utilizar la jaula en su cabeza por lo menos un año. No lo Yo convierto en estaría sapo. buscando el Más día bien, entero la manera de colar el cigarrillo aquí adentro. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado.